Dios te bendiga nuevamente, estoy bien contenta de poder compartir contigo en este video. En este video quiero traerles unos consejos a la hora de estudiar la Biblia y también voy a traerle a todos ustedes cómo estudiarla porque la tecnología avanza y muchas veces nuestro método de estudio de la Biblia cambia un poco, sabiendo y teniendo en cuenta que hay unos tips y unos consejos que siempre se deberían de tener y nunca se deberían de cambiar, pero vamos a entrar en eso ya mismo. Ahora, quiero por medio de la palabra del Señor, en la Biblia mía, a la parte de atrás, yo encontré que me da un bosquejo de cómo estudiar la Biblia y me da el propósito de estudiarla y la quiero compartir contigo. Dice así: el propósito de la Biblia es servir de alimento a personas hambrientas que anhelan encontrar a Dios. Ahora, sabiendo esto, quiero que primero, antes de todo, sepamos que nosotros debemos de estar dispuestas, que tenemos que tener un corazón dispuesto a leer la palabra del Señor, porque de esta es la única forma en que nosotros vamos a encontrar que la palabra del Señor no solamente una palabra, no solamente un libro que estamos leyendo, pero es que es Dios mismo y que por medio de la palabra cada alma que la lee se sacia. Así que estar dispuesto a estudiar la palabra del Señor, yo considero que es el primer paso. ¿Por qué? Porque estamos en una carne que se opone a las cosas espirituales. O sea, que debemos de pelear con nosotras mismas el día a día para querer estudiar la palabra del Señor. Y yo creo y estoy bien segura que mientras el Señor ve en nosotras ese corazón dispuesto, yo les aseguro a todos ustedes que ya que entremos a estudiar la palabra del Señor, ya no vamos a poder ir atrás. Así que ese es el primer paso, estar dispuesto con un corazón abierto para recibir la palabra del Señor. El otro paso que quiero también considerarle es que antes de abrir la palabra del Señor, antes de sentarnos, antes de entrar en esa comunión, debemos de tener todo a la mano. Cuando digo todo a la mano es los libros que nos van a ayudar a estudiar más profundamente la Biblia, la libreta que vamos a estar haciendo para apuntes y los bolígrafos que vamos a estar utilizando o los markers que también vamos a estar utilizando. Porque yo les aconsejo que hagan esto, porque nos ahorramos desviarnos de la palabra del Señor. Muchas veces cuando entramos a la palabra del Señor, ay, se me olvidó la libreta, déjame pararme a buscarla. Ay, se me olvidó el bolígrafo, déjame pararme a buscarlo. Entonces nos quita ese tiempo de intimidad con el Señor. Así que sin interrumpirnos entre medio de estudiar la Biblia, vamos a prepararnos con antemano y tener todas nuestras cositas ahí en la mesa para entonces que cuando estudiemos la palabra del Señor estemos concentradas solamente en lo que nos está diciendo la palabra del Señor. El próximo paso también que considero que es bien importante y por eso digo que hay algunos pasos que siempre se deberían de dejar presente. El primer paso después que nos preparemos es: debemos de pedirle al Espíritu Santo por ayuda, por entendimiento y por sabiduría. ¿Por qué? Porque nuestras mentes, son pequeñas. No podemos entender si no es con la ayuda del Espíritu Santo. Antes de abrir la palabra del Señor, ya que estamos preparadas, ya que tenemos nuestras cositas, pidamos al Señor que el Señor mismo en su palabra dice que quien esté falto de sabiduría la pida y Él la dará. Así que al abrir la palabra del Señor, pongámonos y estemos dispuestas a recibir la palabra, pero durante todo pidamos al Espíritu Santo que nos ayude a entender esas profundidades que hay en la Biblia, que nos revele el propósito para nosotras poder continuar leyendo la palabra del Señor y tener un estudio que nos llene a nosotras de bendición. Otro paso que considero, otro consejo que les quiero dar a ustedes es estudiar la Biblia así, en papel. ¿Por qué les estoy diciendo esto? Porque estamos en un mundo que la tecnología está avanzando, que ahora todo es electrónico, pero nos olvidamos que nosotros pasamos demasiado de tiempo en el celular. Yo en lo personal no me gusta estudiar la Biblia en mi celular. De alguna manera u otra siempre me encuentro que me distraigo. De alguna manera u otra siempre llega una llamada, siempre llega un mensaje y me desvío del estudio de la palabra del Señor. Así que mi consejo en este día y en este 2023 es que apaguemos nuestros celulares, que los ponemos en mute y que nos enfoquemos. No hay nada mejor que nosotros entrar a la palabra del Señor y encontrarnos con Él sin ninguna distracción de este mundo de allá afuera. Así que vamos a hacer lo mejor que nosotros podamos, de que cuando ese momento llegue, es un momento especial, es un momento donde debemos de abrir la palabra del Señor con reverencia y dejar atrás y dejar a un lado todo el ruido de este mundo. Una de las cosas también que he encontrado que este 23 como que lo agregué.
hay algunas personas que pues van a decir que no porque se distraen, pero en lo personal, no sé por qué, me vino a la mente poner música instrumental cuando estoy leyendo la palabra. Y sinceramente, en lo personal, para mí, me he encontrado que el estudio se ha hecho wow. Puedo estudiar la palabra del Señor de una manera que anteriormente sí la estudiaba, obviamente, pero con música instrumental bajito, una melodía en piano, instrumental, me ha llevado a estudiar la palabra del Señor que me he encontrado sintiéndome con sentimientos, mis lágrimas caen. Es una manera tan y tan hermosa de estudiar la palabra que este año lo incorporé al estudio de la Biblia y les tengo que confesar que ha sido de muchísima bendición. Así que les aconsejo que si ustedes quieren poner una música, obviamente una música sumamente suave, una música sumamente instrumental, yo sé que será de muchísima bendición a la hora del estudio. Otra de las cosas que también tengo aquí en mis notas que me ha ayudado a mí y lo quiero compartir contigo es que cuando entremos a estudiar la palabra del Señor, meditemos en ella, la leamos con calma y reflexionemos en ella. ¿Por qué les digo esto? Porque debemos de leer la palabra detenidamente. La palabra del Señor es una dulzura, es ese pan. Y cuando nosotros comemos, nosotros no vamos deprisa, nosotros vamos con calma porque nos ahogamos. Así que la palabra del Señor es algo que debemos de tener leerla detenidamente, parar, reflexionar, hacerle preguntas. ¿Cuál es el propósito de este capítulo? ¿Qué me está diciendo a mí? ¿Qué yo puedo sacar de ahí? Y de esta forma vamos a tener un estudio muchísimo más agradable para nosotros. Vamos a poder llegar a entender lo que el Señor nos quiere decir a través de ella. Otra de las cosas que también yo considero que tiene que ir de la mano del estudio de la Biblia es el aplicarla. Nosotros, cuando estamos abriendo la palabra del Señor, no es para nosotros, sino también para los demás. Pero esa palabra que nosotros estamos estudiando, la debemos de aplicar a nuestras vidas y reflejar en nuestro carácter, en nuestro ser, lo que nosotros estamos leyendo. La palabra de Dios sinceramente es transformadora. No hay manera de que tú entres a la palabra del Señor y salgas igual. Nos enseña, nos educa. Y es por eso que cada día, mientras leemos la palabra del Señor, nosotros crecemos espiritualmente. Y nuestro ser, nuestro físico, nuestro hablar, nuestro caminar cambia porque estamos caminando por medio de la palabra de Dios. O sea, estamos haciendo la voluntad de Dios porque estamos leyendo la palabra de Él y ella es la que nos transforma y nos forma a nosotros a ser semejantes a Dios. La otra cosa que también les aconsejo en este 2023 es que no cerremos nuestra Biblia. No hagamos esto y nos vayamos. No, debemos de orar. Primeramente, orarle al Señor en gratitud. Al orar al principio le estamos pidiendo al Señor que nos llene, que nos capacite para poder entenderla. Pero a lo último, cuando ya estamos llenas de la palabra de Dios, cuando ya estamos saciadas de ella, yo considero que debiéramos de ir al Señor llenas de gratitud. ¿Por qué? ¿Por qué debemos de ir al final de que leemos la palabra, de ir al Señor otra vez si ya oramos al principio? Mis amores, porque nosotros primeramente debemos de depender de la oración. Eso es lo primero. Y segundo, que si al principio le pedimos por la sabiduría, al final yo considero que en gratitud a eso, en gratitud a que Dios nos pudo dar ese entendimiento, esa sabiduría, ese discernimiento, debemos de ir a Él y decirle: Señor, gracias. Gracias porque aunque no quise leer la palabra, pero la leí, me siento llena. Gracias porque me llenaste. Gracias porque tu Espíritu Santo lo pude sentir por medio de ella. Gracias porque tú nos ayudas a obtener ese discernimiento que tenemos que obtener, que debemos de obtener, esa sabiduría que solamente tú puedes dar. Así que en este video quise traerle estos momentitos, estos consejos, porque yo sé que muchas veces se nos olvida lo importante que es orar. Se nos olvida lo importante que es el leer la palabra. Se nos olvida que la palabra del Señor, cuando nos llena, nos completa. O sea, la palabra del Señor para nosotros es todo. Es desde principio a fin, es Él quien nos está hablando. Es Él quien se revela a nosotros. Así que mi invitación en este día, en este video es:
Si todavía no has abierto la Biblia, si todavía te encuentras que no sabes cómo abrir la Biblia, simplemente ábrela, ábrela. Y el mismo Espíritu Santo te va a dar, te va a encaminar, porque como en otros videos míos he dicho, la palabra misma se explica a ella misma. Así que solamente debemos de estar, como les dije, con un corazón dispuesto, pedirle la sabiduría necesaria que necesitamos nosotros para poder entenderla. Y así entonces el Señor va a ver que nosotros estamos con un corazón dispuesto y nos va a dar de esa sabiduría que tanto nosotros necesitamos ahora para poder tener un encuentro con el Señor. Así que espero que estos consejos que te di sean de mucha ayuda en esa hora tan íntima, tan especial que sacamos para salir de las cosas de este mundo y comunicarnos con el Señor y entrar y conocerlo y conocer la palabra del Señor que nos transforma. La palabra de Él es algo que, como yo les digo, es una delicia. Una vez que ustedes comiencen a leerla, no van a poder parar porque el Señor les va a dar ese anhelo, esa hambre espiritual que cada uno de nosotros debemos de tener cada día, que solamente nos las da Él. Así que espero que estos consejos te hayan ayudado. Si te gusta, no te olvides de compartirlo con otras personas más para que también sea de muchísima bendición y nos será hasta un próximo video.